hacer tareas muy rutinarias y que cualquiera puede hacerlas, así que es fácilmente intercambiable. Esto de alguna manera dinamita ese saber especializado que de manera celosa todavía guardaba el obrero de oficio. Así que se abre un nuevo tiempo que es el obrero masa. Y aquí llegamos al punto culminante que creo que es clave para entender el mundo de hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, o cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se inaugura o realmente toma carne, toma cuerpo realmente el trabajo como empleo. Esto ya venía de Roosevelt, obviamente el New Deal, pero en Europa toma fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hicieron falta 2 guerras para poder aplicarlo. De hecho, las guerras aumentaron mucho el peso de la dinámica fordista y de la dinámica taylorista, porque producir mucho armamento es producir mucho en cadena de montaje, y eso, de alguna manera, lo optimiza. Decía Ford que podían elegir entre sus coches, entre un modelo T5 negro o un modelo T5 negro. Luego veremos cómo la lógica del consumo en el siglo XXI y en finales de XX cambia profundamente. Ya no es que el consumidor tenga que elegir entre negro, sino que es al revés. La producción, de alguna manera, mira primero a los gustos del consumo y luego decide qué producir. Pero eso lo veremos al final. El trabajo como empleo. Siempre hemos tendido a pensar que el empleo es la única manera que ha existido y que existirá, aunque ya vemos que cada vez menos, como forma de trabajo. Pero es que trabajo y empleo no son sinónimos. El empleo es algo bastante temporalmente, desde hace bastante poco. Hay un señor que se llama William Berejiklian, que es el que crea el Sistema Nacional de Salud, o el instigador del Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, y que es también el que diseña el modelo de empleo y desempleo. De hecho, el desempleo solo puede tener sentido en una sociedad de empleo. La categoría de estar desempleado antes no existía. El trabajo a finales del siglo XIX, en gran medida, tenía más que ver con algunas connotaciones que toma hoy el trabajo, un trabajo polimorfo, un trabajo intermitente, subcontratado, temporal, de aquí a allá, sin ningún tipo de certidumbre. Y lo que dice este hombre es, hay que acabar con esta lógica. El trabajo tiene que ser o empleado o desempleado. No puede haber una intermitencia entre medias. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones, lo que hoy es un síntoma de precariedad, había ocasiones antes de entrar a la disciplina de la fábrica de Ford, que era un síntoma de fortaleza. Ford aumenta el salario de $2,5 a $5,5. Y dicen, en parte, que eso está pensado para que sus propios trabajadores puedan comprar los propios coches que producen. Eso puede ser una parte. Pero hay otra parte fundamental, que es la necesidad de comprar disciplina de obediencia. ¿Por qué? Porque los trabajadores que venían del campo todavía no tenían toda su necesidad de consumo, no estaba todavía determinada por el salario que tenían. Porque muchas veces tenían todavía conexiones con el campo, tenían otras vías de consumo en su huerta, es decir, no dependían únicamente del salario que obtenían. Todavía tenían otros resortes a donde poder acudir. ¿Qué pasa? Que estos trabajadores no soportaban la disciplina de la fábrica. O sea, estaban en la fábrica de Ford y en cuanto podían escapaban. Los niveles de rotación dentro de la fábrica eran enormes, porque el nivel de disciplina que se les exigía y de sometimiento era tan fuerte que muchos no lo soportaban. Así que hay todo un proceso de moldear cuerpos y moldear mentes para hacer de esa obediencia a la disciplina algo natural y naturalizado y algo que tienes que seguir haciendo. Y todo este proceso nos lleva a la sociedad del empleo. Y el empleo, para poder llamarse empleo, solo puede ser aquello que te genera una estabilidad en el medio a largo plazo, que te permite trazar un proyecto de vida, es decir, una flecha, lo que llama el sociólogo Richard Sennett, ¿no? Esa flecha que trazas en el medio a largo plazo y, por lo tanto, planear un poco tus metas, y genera un ingreso estable, más o menos estable y suficiente. Obviamente, la sociedad del empleo se levanta sobre aspectos muy estructurales, es decir, la mujer tiene que estar, hay una clara división sexual del trabajo y la mujer tiene que estar en casa, el hombre está en el aspecto público en la fábrica y llega a casa, y la mujer se encarga de todo lo que es la reproducción y todo lo que son los cuidados y todo lo que es el ámbito de lo privado. Y esa es la etapa que algunos autores llamaron como los 30 años gloriosos, ¿no? Que es de 1945 a 1975. Obviamente, en el caso español, con una involución en el medioevo de 40 años que tuvimos, si bien en el franquismo hay muchos aspectos de esta sociedad fordista, de fábrica, de cierta estabilidad y ciertas garantías,
lo que deberíamos preguntarnos es, si no hubiera estado Franco, seguramente, o sea, habría habido muchos más derechos. Es decir, cuando se dice, con Franco se vivía mejor porque había trabajo para todos, pero eso no era por Franco, eso era porque el tiempo histórico en el que vivía Europa había una gran demanda de fuerza de trabajo para llenar las fábricas, así que había un trabajo asegurado, pero independientemente de casi el gobernante que estuviera ahí. Pero esos 30 años gloriosos, de cierta estabilidad, son paradójicamente tiempos históricamente insostenibles, porque se basaban en el que al mismo tiempo que aumentan los salarios reales de los trabajadores, aumentan los beneficios de las grandes patronales. Esto obviamente llega un momento que colapsa, porque llega un momento que ese aumento de salarios no acaba traduciéndose en beneficios para las empresas y acaba desplazándose a la inflación. Así que al mismo tiempo se da un colapso por dos lados, se da un colapso por arriba y un colapso por abajo. Se da un colapso por arriba, ¿por qué? Porque hay una saturación de la producción, hay una sobreproducción. Y por lo tanto hay una crisis de hiperproducción y de dificultad de poder absorber todos esos productos fabricados, porque ya todo el mundo empieza a tener lavadoras. Y el nivel de producción no se puede mantener. Y por otro lado, hay un colapso por abajo. Hay toda una generación en los años 60 y los años 70, una generación de trabajadores, que decide desobedecer el modo de la disciplina en la fábrica. Yo creo que esto es fundamental para entender hoy la situación del trabajo de hoy. Hay un libro, de hecho está ahí, que se llama Lo queremos todo, lo vogliamo tutto, que es un libro que habla de la historia de un inmigrante del sur de Nápoles que viaja a Turín, a la fábrica más grande del mundo, que es la Fiat, con 150.000 obreros. Y este hombre viaja, no está politizado ni nada, es un trabajador, y él descubre una cosa, descubren que la fábrica necesita mucha demanda de trabajo y ellos inventan la flexibilidad, algo que hoy es percibido como una debilidad y de alguna manera como un sometimiento, en gran medida, sometimiento al tiempo de la empresa. En su momento nace de una generación proletaria que dice no quiero ser un apéndice de una máquina que está todo el día poniendo tuercas. Eso no es vivir. La vida no es estar sometido a una dictadura en la fábrica. Así que a través de la historia de este hombre te cuenta que está en el trabajo, pero claro, como tienen fuerza y puede vender cara a su fuerza de trabajo, dejan el trabajo, se van a la playa, viven, se van de fiesta, hacen lo que sea y luego vuelven al trabajo. Así que entiende la flexibilidad como una manera de fortaleza, de decidir sobre tu propio tiempo y no estar sometido al tiempo de otro. Todo el ciclo de movilizaciones de los años 60 y los años 60, mayo del 68, o el caso de en Italia del 77, del 69 al 77, que hubo un ciclo de movilizaciones y de conflicto muy fuerte, de alguna manera sienta las bases de la sociedad que tenemos hoy. Es decir, se da un órdago muy fuerte, es de alguna manera el último asalto a los cielos de la sociedad moderna. El último asalto a los cielos, con esto quiere decir que es la última generación que de alguna manera se toma muy en serio la posibilidad de cambiar hoy el mundo. Es decir, algunos decían el comunismo hoy. O sea, que realmente se pensaban que mañana lo podían poner a prueba. Por eso digo que es la última generación que toma el asalto a los cielos de una manera que se lo creen de una manera ferviente. ¿Y qué demandan? Demandan nuevos horizontes culturales, nuevas formas de vida, nuevas formas de vivir el sexo, nuevas formas de entender las relaciones entre hombres y mujeres, y ahí aparece el feminismo, aparecen las luchas de los homosexuales, y todo esto de alguna manera rompe con toda la estructura sobre la cual estaba basada la sociedad del empleo. Es decir, la mujer en casa, el hombre en la fábrica, y pone en cuestión toda la familia nuclear, pone en cuestión el papel de las mujeres, pone en cuestión el papel de la disciplina, y esto se suma además con todo, si lo miramos en el mapa global, pues vemos que ahí está Vietnam, vemos que están todas las colonias que están en el proceso de descolonización de las potencias europeas, y lo que se pone en duda es todo el régimen de la disciplina. Ahora bien, ¿aquí qué sucede? Aquí hay un informe de la Comisión Trilateral que se llama Crisis de la Democracia, de la Comisión Trilateral que estaba adscrita a la Fundación Rockefeller. Y el informe es muy curioso, el informe de Crisis de la Democracia, porque ellos examinan cuáles son los problemas de la democracia contemporánea que tienen en los años 70. Y llegan a una conclusión aparentemente curiosa. Dicen, mira, el problema de la democracia es que hay un exceso de democracia. Así que el problema de todo esto es que la población se está preocupando demasiado por los asuntos públicos, es decir, está teniendo demasiado interés por intervenir en los aspectos que la atañen en su propia vida. Y esto empieza a ser un problema, porque empiezan a cuestionar las relaciones económicas.
y empiezan a cuestionar el reparto del pastel, cómo se producen las cosas, cómo se reparten las cosas y cómo se viven las cosas y hasta dónde hay que llevarlas.